Hola, buenas tardes. Yo soy Emilio Blasco y este es mi canal de preparador de oposiciones. La idea es hacer unos vídeos cortos de unas 10 preguntas aproximadamente sobre diferentes temas y contestar a preguntas de examen reales de oposición y aprovechar para explicar un poco el temario de forma amena y breve. En este caso, este vídeo trata sobre el título 2 de la Constitución, que como sabéis es la corona. Entonces vamos a ver unas preguntas y vamos a ir explicando cuál es la opción correcta y por qué motivo. Abajo en las descripciones del vídeo tenéis un enlace a mi página web que es preparadoroposiciones.info, donde tenéis estas preguntas por escrito para que podáis seguir mejor el vídeo. Bueno, vamos allá. La primera pregunta dice: la Constitución española establece que las personas que teniendo derecho a suceder en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales, y ahí la respuesta válida, la respuesta acertada es: quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y por sus descendientes. En la opción B, en la C y en la D, lo que dice es que quedarán excluidos ellos, pero no sus descendientes, y combina distintas posibilidades, pero, insisto, según el artículo 57, apartado 4, que voy a leeros, nos dice que aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la prohibición expresa del rey y de las Cortes Generales, estarán excluidos ellos y sus descendientes para la sucesión a la corona. ¿Vale? Luego, insisto, pregunta 1, Constitución española nos deja muy claro que aquellas personas que se casen contra lo que marca Cortes Generales y Rey estarán excluidos para la sucesión a la corona. La pregunta 2 dice: según el artículo 56 de la Constitución española, ¿quién es el jefe del Estado? Bueno, pues en el apartado 1 del artículo 56 nos dice que el rey es el jefe del Estado. Otras posibilidades que nos dan en el examen nos pone que si es el presidente del gobierno, en el apartado B, si es el ministro, pero está muy claro que el rey es el jefe del Estado. Artículo 56, apartado 1 de la Constitución española. La pregunta 3 dice: según la Constitución española, la regencia, que ya hago inciso, es muy importante porque lo preguntan constantemente en todas las oposiciones, la regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Esto está reflejado en el artículo 59, apartado 5. ¿Vale? Insisto, la regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Más adelante, en otras preguntas y en otro vídeo que haré posteriormente, distinguiremos entre la figura del regente y la figura del tutor, porque estas dos figuras son muy preguntadas también en los exámenes de la oposición. ¿De acuerdo? Hay que tener claro, si queréis os lo adelanto, que para ser regente hay que ser mayor de edad y hay que ser español. Y para ser tutor hay que ser también mayor de edad, pero hay que ser español de nacimiento. Acordaros, de nacimiento. Esto es muy importante, es muy sencillo de recordar y suelen ponerlo bastante en los exámenes. Lo que es tutor y lo que es regente, es decir, cuáles son los requisitos para ser
regente y para ser tutor. Vale, la pregunta 4 dice, la sucesión en el trono seguirá el orden de primogenitura y representación, siendo preferida siempre, y aquí, pues bueno, tenemos que saber lo que dice el artículo 57.1 de la Constitución, ¿vale? Que dice, la corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. Bueno, hasta aquí nos está diciendo que la corona es una institución que es hereditaria. Eso lo sabíamos todos. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, ¿vale? Que es lo que nos está preguntando. Entonces, la respuesta correcta sería la C, que nos dice, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. Esto, pues, sinceramente un consejo es que lo memoricéis, primogenitura y representación, y luego, pues, la línea anterior a la posterior, ¿vale? El grado más próximo al más remoto en la misma línea, en el mismo grado el hombre a la mujer y en el mismo sexo la persona más mayor que la más joven, ¿vale? Luego la pregunta 5 dice, según la Constitución española, señale la opción correcta. ¿Vale? Aquí os voy a leer el apartado A, dice, podrán acumularse los cargos de regente y tutor en la misma persona siempre que sea familiar del rey. Esto no es válido. El siempre que sea familiar del rey, eso es falso. La B dice, no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor, sino en el padre, madre o descendientes directos del rey. Ahí también está mal porque descendientes no es, ¿vale? El apartado C dice, en ningún caso podrán acumularse los cargos de regente y de tutor en la misma persona. Pues sí que se pueden acumular los cargos de regente y de tutor en una única persona. Y el apartado D, que es la que es correcta, dice, no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor, sino, es decir, salvo en el padre, en la madre o en los ascendientes directos del rey. Es decir, que no es normal que el tutor y el regente sean la misma persona, pero en un caso en concreto puede ser el padre, la madre o el ascendiente directo del rey. Vale, insisto, esto está en el artículo 60, apartado 1, que nos dice, lo leo, muy interesante porque sale bastante. Será tutor del rey menor de edad la persona que en su testamento hubiese nombrado al rey difunto. Que el rey fallece y en su testamento lo normal es que haya nombrado un tutor. Un tutor es aquella persona que se va a encargar de la persona del rey menor de edad y de sus bienes. No va a llevar a cabo funciones políticas el tutor, ¿vale? Ese tutor, ¿vale?, tiene que ser mayor de edad, como os decía antes, y español de nacimiento. ¿Vale? Con lo cual nos dice, será tutor, insisto, aquella persona que el rey nombre en su testamento, siempre que sea español de nacimiento y mayor de edad. Si no lo ha nombrado, es decir, que si el rey por cualquier motivo no ha puesto en su testamento una persona designada para tutor,
será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. Cuidado con esto, porque es muy importante. Es decir, que si la madre o el padre del rey menor se casan, ya no podrán ser tutores. En su defecto, ¿vale?, lo nombrarán las Cortes Generales. Es decir, que si ya pues no hay nadie en el testamento, no puede ser el padre o la madre, pues al final las Cortes Generales tendrán que decidir quién va a ser ese tutor. ¿Vale? Pero, contestando a la pregunta que nos hacían el tipo test de la oposición, no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor, sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey, ¿vale? No familiar, como nos decía en el enunciado del apartado A, ¿vale? No familiar, sino ni tampoco descendientes, ¿vale? Leedlo bien. Padre, madre o ascendientes directos del rey. ¿Vale? Pregunta 6. Dice, declarar la guerra y hacer la paz corresponde al rey previa autorización de las Cortes Generales. Aquí esta pregunta está en el artículo 63.3 de la Constitución Española, ¿vale?, que dice tal cual: al rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Y aquí lo fundamental es la palabra Cortes Generales, porque en las opciones que nos dan nos dice previa autorización del Senado. No, señor. Previa autorización del Gobierno. Tampoco. Previa autorización del Congreso de los Diputados. Tampoco. Entonces, juegan con cambiarnos Cortes Generales por otra opción para que nos equivoquemos. Pero tenemos que tener muy claro que son las Cortes Generales las que autorizan previamente al rey para que declare la guerra o establezca la paz. Acordaros, Cortes Generales. Guerra y paz, Cortes Generales. Bueno, pregunta 7. Dice, señale la opción incorrecta. Tenemos que elegir la que está mal. Según el artículo 62 de la Constitución Española, corresponde al rey. El artículo 62 es un artículo bastante largo que lo que hace es establecer cuáles son las funciones del rey. Y lo que tenéis que hacer es aprenderos todas las funciones de memoria, porque lo preguntan además de forma pues bastante asidua. ¿Vale? Entonces, en este caso, la pregunta incorrecta, la que está mal, es el apartado B, porque dice el alto patronazgo de las Fuerzas Armadas. ¿Vale? Entonces, el rey es el alto patronazgo de las Reales Academias y el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Lo que han hecho es mezclar dos funciones del rey para equivocarnos, ¿vale? Entonces, insisto, mando supremo de las Fuerzas Armadas y alto patronazgo de las Reales Academias. La pregunta 8 dice, el rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, pero la Constitución matiza que dicha representación lo será especialmente, y aquí la pregunta correcta es, con las naciones de su comunidad histórica. Intentan también pues marearnos con los países iberoamericanos, los países de su entorno cultural y geográfico. Acordaros, los países latinoamericanos. No, acordaros que la Constitución dice textual con las naciones de su comunidad histórica, ¿vale? Es decir, artículo 56.1 dice, el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad,
y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, que a esto también les gusta mucho preguntarlo, lo de arbitra y modera, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, y aquí viene la clave, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, ¿vale? Y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Acordaros, comunidad histórica. Pregunta 9. Con relación al derecho de gracia, según el artículo 62 de la Constitución española, le corresponde al rey, y aquí la respuesta correcta es ejercerlo con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Esto también es muy típico preguntarlo y nos dicen que podrá autorizar indultos generales. Y no es así. Según el artículo 62, apartado I de Italia, nos dice: ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Luego, acordaros, indultos generales, el rey no está autorizado a realizarlos. Pregunta 10. ¿Ante quién se proclama el rey? Ante las Cortes Generales. El rey se proclama ante las Cortes Generales. Aquí lo mismo. En vez de Cortes Generales os van a poner Congreso de los Diputados, Senado, Gobierno. Acordaros, según el artículo 61, apartado 1 de la Constitución, dice: el rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Estas palabras textuales son las que dice el rey cuando es proclamado en las Cortes Generales ante todos los españoles, rey de España, ¿vale? Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Recordar, se proclama el rey ante las Cortes Generales. Pregunta 11 dice: ¿cuál de las siguientes funciones no es ejercida por el rey? Ahí volvemos otra vez al artículo 62, que os lo tenéis que saber de memoria. Acordaros que en ese artículo 62 están las funciones del rey, y en este caso vuelven otra vez con los indultos y dice que ¿cuál de las funciones no es ejercida por el rey? Pues el apartado B dice autorizar indultos generales. Nosotros ya lo sabemos que el rey no tiene capacidad para autorizar indultos generales. Y la última pregunta, la 12, dice: el rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y su casa, y distribuye la misma libremente. Es decir, el rey tiene total libertad para distribuir el presupuesto, el dinero que le dan para su casa, para contratar a la gente de forma libre. Esto está en el artículo 65, en el apartado 1, que dice: el rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y su casa, y la distribuye libremente. Dice, y distribuye libremente la misma. ¿Vale? Dice: el rey nombra y releva, es decir, despide
libremente a los miembros civiles y militares de su casa. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos terminado estas preguntas, este vídeo, que insisto, espero que os haya gustado. Si es así, podéis suscribiros a mi canal de Preparador Oposiciones y así pues cualquier vídeo que pues ponga en internet pues os llegará automáticamente. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda, por supuesto, me la podéis plantear por cualquier vía y estaré encantado de contestaros. Hasta luego.